Capítulo 28. Verano indio. Desde que tengo uso de razón, el miedo y el amor han estado en conflicto dentro de mí. Era el bebé de la familia y eso quería decir que siempre había una madre, un padre, tres hermanos y una hermana mayores que yo. Todos estaban para decirme lo que tenía que hacer, y siempre que intentaba participar en cualquier asunto familiar, siempre había alguien para decirme que me callara, me sentara, no participara, porque yo no tenía ni idea de qué se trataba el tema. Así que yo siempre les creí. Mis padres pensaban que los elogios hacían que los niños se volvieran creídos, así que recibían las buenas notas del colegio sin decir nada. Una vez gané un concurso de deletrear y todos los extraños me felicitaban, pero en mi casa nadie dijo nada. Empecé a pensar que a mi familia le daba igual y que seguían pensando que era una estúpida. Nadie me enseñó todo esto, lo aprendí yo sola. Mi hermana mayor, que era 2 veces más gorda que yo, me dominaba. Como ella estaba gorda y se sentía desgraciada, me intentaba convencer de que yo era no solo tonta, sino también fea. Me ordenaba que fuera su pequeña esclava, y si me quejaba, mi madre me decía que me sometiera porque ella era incapaz de enfrentarse al temperamento de su hija mayor. Entonces intentaba arreglarlo, dándome besos y abrazos. Amaba y estaba resentida con mi madre al mismo tiempo, pero nunca dudé de su amor. Era el sol que iluminaba mis días grises y mi apoyo cuando todo iba mal. Mi padre, por el contrario, siempre me hacía sentir prescindible e innecesaria. Parecía que todo su cariño era para mi hermana, la primera niña después de 3 varones. Parece que solo se daba cuenta de mi existencia para regañarme o para quitarme algo. Desde muy joven ya era consciente de la integridad de mi padre, aunque yo no concordaba con el trato que me daba y validaba mi inferioridad, porque crecimos en un entorno muy religioso. Cualquier cosa que diera placer ya era sospechosa y mi padre siempre hablaba de los pobres pecadores que sucumbían a los, entre comillas, placeres de la carne. Lo sabía todo acerca del infierno y había oído hablar de él a muchos evangélicos en la iglesia. Sabía que era lo que me esperaba, porque yo era terriblemente mala. ¿Cómo había entrado en mi corazón aquel sentimiento de maldad? Quizás porque creía que nunca llegaría a cumplir con los objetivos de niña ángel, o porque nunca pude expresar mis sentimientos, o por lo que sea cual fuera el motivo, el sentimiento de culpa, el miedo y la falta de autoestima se habían instalado dentro de mí. Cuando empecé a comer compulsivamente, no lo sé. Yo era una niña delgada que a pesar de vivir en el campo y que la comida era muy abundante, sabía parar y dejar la comida en el plato aunque fuera mi plato favorito, cuando yo ya estaba llena. Así que cuando empecé así, bueno pues cuando empecé a entrar en la adolescencia, nos mudamos a una ciudad porque mi padre abrió un negocio ahí. Aunque trabajaba mucho, nos fue mal porque fueron los años de la Gran Depresión. Pasamos de la abundancia de las comidas a la escasez de las comidas, y como consecuencia yo fui creciendo cada vez más delgada y más anémica, aparte de tener frecuentes ataques de bronquitis. Y fue entonces cuando empecé a abusar de la comida. Era muy tímida y aunque sacaba buenas notas, yo seguía sintiéndome fea y mala. Un día, después de un año en la universidad local, cogí todas mis cosas, me metí en un autobús y me fui a otra ciudad a buscar trabajo. Durante todo el año siguiente tuve 7 trabajos diferentes y me enamoré de John, que era un soldado. Éramos tal para cual porque él me veía como una mujer preciosa y muy valiente y empecé a hacerlo para él. Al haber crecido en la depresión, no nos podíamos permitir casarnos y tener hijos, así que esperamos. Decidimos ser buenos y no tener relaciones sexuales antes de casarnos, y así Dios nos daría una vida juntos. Cuando Estados Unidos empezó a participar en la Segunda Guerra Mundial, empezó a crecer mi miedo hacia John, porque lo habían enviado a San Francisco para recibir entrenamiento especial, así que me reuní con él y nos casamos, y después de 2 semanas que estuvimos juntos, se embarcó a las Filipinas. Estaba sola en una nueva ciudad que no tenía ni amigos ni familia y con una creciente ansiedad, así que empecé a comer compulsivamente y llegué a pesar 90 kilos. Cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya estaba asustada y empecé a hacer dieta y adelgacé hasta pesar 65 kilos, por el amor de John. Y no fue tan difícil.
y tan pronto como adelgacé me puse enferma. Tenía fiebre, náuseas y dolores. Los médicos no pudieron decirme qué era lo que me pasaba y me dejaron en observación. Después de 2 semanas les dije que o me operaban o me mandaban a casa. Así que me operaron y me extirparon el apéndice, que estaba totalmente sano. Cuando estaba trabajando me llegó la noticia de que John había muerto. Lo capturaron en el Bataan, hizo una marcha infernal y murió 6 meses más tarde de fiebre e inanición. Entonces culpé a Dios, aunque yo nunca había creído en un Dios amoroso. Yo siempre pensé que era justo, pero ahora había cambiado mi idea. En mi fuero interno estaba tan llena de ira y de rencor que nada me hubiera servido, así que llevé ese resentimiento a cuestas durante 30 años. No me siento culpable del periodo de promiscuidad que siguió a aquellos momentos, porque en mi soledad busqué algo en lo que agarrarme, alguien que me ayudara, aunque solo fuera por un tiempo. Cuando descubrí que estaba embarazada, no fui capaz de pedirle ayuda a nadie porque estaba totalmente decidida a tener ese bebé y a darle todo mi amor. Me había estado carteando con un soldado y cuando volvió quiso casarse conmigo, con niño y todo. Yo no lo amaba, pero lo acepté y pensé que él me necesitaba y que yo necesitaba algo de la vida. Perdí ese primer bebé y tuve después 2 niñas más y me di cuenta de que me había casado con un alcohólico. El libro grande de Alcohólicos Anónimos dice que buscar el interés propio nos lleva a ponernos en situaciones para que nos hagan daño, y sabía que nuestro matrimonio no era lo que yo esperaba, pero tenía miedo de dejar a mi marido y de no poder mantener a mis hijos, así que me quedé con él sin miedo y sin egoísmo en una situación para que me hicieran daño. Cuando los más pequeños tenían 4 y 5 años, tuvimos un tercer hijo. El pequeño Johnny era una bendición para los dos. Cuando tenía 1 año, empezó a presentar una enfermedad muy extraña que nos obligó a llevarlo al hospital para que le hicieran una transfusión de sangre. Lo mandaron a la casa y mejoró bastante. Con el niño en mi regazo y viendo a los otros dos jugar, sentí una profunda gratitud y por primera vez desde la muerte de John hablé con Dios y le di las gracias por mis hijos. Poco tiempo después Johnny murió de leucemia y de nuevo le cerré la puerta a Dios. Ya me había hecho suficiente daño. Quería que me dejara en paz. ¿Qué me quedaba en la vida? 2 hijos que se convirtieron en mi razón de vivir e intenté vivir mi vida a través de ellos. Vaya carga les puse. El alcoholismo de mi marido iba a peor y lo mismo ocurría con mi propia enfermedad, así que llegué a pesar 140 kilos. Hacía dieta y adelgazaba algo, pero una pena horrible se apoderó de mí día y noche. La determinación y la esperanza me abandonaron en muy poco tiempo, junto con la dieta y la pérdida de peso. Como era de esperar, nuestros hijos tenían carencias emocionales, porque el mayor era un chico callado y bien educado que sacaba unas notas excelentes en el colegio, pero que era infeliz y retraído. En la pubertad empezó a comer en exceso y yo lo veía engordar y volverse cada vez más distante durante el instituto, pero yo tampoco sabía cómo ayudarle y ni siquiera sabía cómo ayudarme a mí misma, así que mi hijo menor era un chico alegre y divertido, el favorito de su padre. A los 12 años tuvo un pequeño lío que su padre nunca le dejó olvidar. Mi marido lo echaba de la casa al menor enfrentamiento, así que en cuanto pudo se casó y se mudó. Esto redujo la tensión bastante. Nuestro hijo mayor fue a la universidad y durante 1 año, que se pasó entero en el despacho del decano. Y al año siguiente suspendió por falta de interés. Se buscó un trabajo por las tardes y se pasaba las noches comiendo y viendo la televisión y leyendo. Se pasaba todo el día durmiendo y se levantaba con el tiempo justo para ir a trabajar. Y así vivía a los 24 años. Por aquel entonces yo tenía 56 años y pesaba 135 kilos y tenía los tobillos y las piernas hinchados y tenía artritis en las rodillas y la tensión por las nubes. Le dije al médico que sí, aparte de eso, el resto estaba bien y me respondió que estaba muy enferma y que me iba a morir si no adelgazaba. Así que pensé que era muy bueno el hecho de preocuparse por mí, pero que yo no lo haría, porque tenía que hacerlo. Todo lo que me quedaba era que mi marido se iba a jubilar el año siguiente y estaría todo el día bebiendo en casa.
Jamás había conducido un coche y mi marido y yo no íbamos a ningún lado. No podía ni siquiera caminar una manzana sin morirme de cansancio y sabía que jamás podría escapar. El único placer que me quedaba en la vida era la comida que usaba para sedarme. Mi vida se había terminado, así que solo me quedaba esperar a que cayera el telón. Un día, mi obeso hijo mayor, que había heredado la compulsión de su madre, fue a una reunión de comedores anónimos y vino a casa con un montón de folletos. Su entusiasmo me hizo dudar de si sería capaz de aguantar esto algún tiempo o si abandonaría a la primera de cambio. Como madre amorosa que soy, pensé que si empezaba a ir a las reuniones de comedores anónimos con mi hijo, él aguantaría. Y así fue como acudí a mi primera reunión. Llevaba un vestido que había tenido que agrandar en casa porque no me cabía ninguno de los que tenía y me faltaban los 2 dientes delanteros porque la verdad, cuando uno pesa 135 kilos, ¿a quién le importan los dientes? Todo lo que yo oí esa noche fue pérdida de peso, consigue una madrina y sigue viniendo. Para mí fue suficiente porque cogí una madrina, seguí yendo a las reuniones. La abstinencia fue lo más fácil. No me importaba cómo ni por qué, pero por primera vez había algo que me ayudaba a frenar mi compulsión y con lo que estaba cómoda. Tenía hambre a la hora de comer, probablemente la primera vez que tenía hambre real desde hacía hace años. Con esto ya estaba bastante contenta hasta que empecé a escuchar en las reuniones el hablar del programa de los 12 pasos. Eso no me interesaba en absoluto, gracias. No quería ninguna vida espiritual, y en lo que se trata de dejar algo en manos de un poder superior que yo conocía que se refiere, bueno, pues tampoco tenía mucho interés. Así que me dijeron que si yo no trabajaba los pasos tampoco podría mantener mi abstinencia. Así que como ya había probado lo que era la esperanza, yo no quería renunciar a ella. Hice lo que me dijeron, lo mejor que pude y mi recuperación empezó. La terapia del amor atravesó mi coraza de amargura y desesperación y empezaron a brotar las semillas del amor como nunca antes las había sentido y a medida que mi peso disminuía, mis amigos de comedores anónimos me felicitaban. Con todo el amor y amabilidad, mis compañeros de comedores anónimos me pedían que moderara las reuniones y que compartiera mi experiencia y desde el principio dije que sí en lugar de decir que no. Había dejado que el miedo me dominara durante muchos años y ya no quería seguir viviendo con él, así que poco a poco el miedo a la gente y a la timidez fueron desapareciendo y al menos podía ser yo misma. El alcohólico en activo con el que me casé tenía un problema y se había acostumbrado a una mujer que era una víctima. De repente se encontró con una extraña que le decía cosas como «Creo que me voy a comprar una peluca e iré al dentista». Sus compañeros de trabajo le decían que si yo me ponía maquillaje e iba a la peluquería y que si me iba a ir hasta las tantas de la noche hubiera sido divertido que descubrieran que lo que hacía era ir a las reuniones un día a la vez. Aunque nadie lo sabía, mi marido estaba muy pero muy enfermo, así que murió unos pocos días después de jubilarse. Todos fuimos capaces de aceptar la triste realidad de su vida y de su muerte. Nos quiso y lo hizo lo mejor que supo y que pudo. Nos invadió una sensación de paz y tranquilidad y de que el sufrimiento había terminado. La abstinencia, la pérdida de peso y el crecimiento personal no son la solución a todos los problemas de mi vida. Los 2 últimos años han sido una auténtica lucha para solucionar mis problemas y ayudar a mi hijo mayor a solucionar los suyos. Hemos hecho grandes progresos y mi hijo, la persona por quien yo conocí a Comedores Anónimos, perdió todo su exceso de peso en 7 meses, ha mantenido su peso durante 6 años y está felizmente casado. Los compañeros de Comedores Anónimos me han dado su apoyo en los buenos y en los malos momentos. Soy muy rica en cuanto a amigos, algo que jamás esperaría. En una edad así, en que la mayoría de las mujeres ya viven en el pasado, yo tengo el privilegio de seguir creciendo, aprendiendo y compartiendo en la vida. Y lo mejor de todo es que estoy en paz con Dios. La primavera de mi vida ha sido un desastre, una crisis económica, una guerra y grandes pérdidas. Y en el verano me casé con un alcohólico y viví su enfermedad y la mía. Pero este es mi verano indio, mi otoño dorado, y estoy contenta de poder vivirlo día a día.